Bien, buenos días. Que el Señor les continúe bendiciendo. El tema para la predicación de esta mañana es más lo entenderás después. Más lo entenderás después. Es una respuesta que da el Señor Jesús a Pedro, porque no sabía lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Pero vamos a estar estudiando esta porción en el Evangelio según San Juan, capítulo 13. Vamos a leer del 1 al 20 y dice así la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si le hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Bien, imagínense ustedes, ¿verdad? Usemos un poquito de nuestra agilidad mental. Cuando sabes que tu hora ha llegado para morir, que no nos gusta pensar en eso, pero imaginemos que ha llegado la hora, ¿qué cosas harías? Alguien te dice: mira, te quedan 2 días de vida, 4 horas de vida. ¿Qué cosas harías? Creo que no te pondrías a ver novelas, series de Netflix, cosas vanas, para matar el tiempo mientras esperas, ¿verdad?, exhalar tu último aliento. De seguro te invadiría muchos pensamientos de cosas inconclusas, cosas que deberías haber hecho y no las hiciste hasta ese momento. Tal vez visitar a un ser querido, un familiar con el cual has mantenido distancia, hacer las paces con alguien con quien estás peleado, enemistado, pedirle perdón. Y bueno, la lista sería larga. Si hoy fuera tu último día de vida, ¿qué harías?
sería bueno que te hicieses esa pregunta. ¿Cómo agendarías tu día? Si eres organizado, ¿verdad? Y llevas una agenda, ¿cómo quedaría esa agenda después de que te dan esa noticia? Tal vez cambiaría completamente. Cosas que tú habías puesto ahí como prioridades importantes ya se desvanece porque vas a morir. Entonces eso ya no es tan importante. ¿Ok? Cambiaría completamente tu agenda, ya las prioridades serían otras. Y es interesante, ¿verdad? Que nosotros debemos agradecer a Dios la bendición cuando alguien nos enseña cosas que no sabemos. ¿Ok? Que se anticipan para que si tomamos ese consejo, evitemos cualquier perjuicio, cualquier daño. Y me encanta cómo dice la palabra de Dios en Romanos 15:4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, ¿verdad? Y ahí tenemos la palabra de Dios. Todos estos son sucesos que acontecieron mucho tiempo atrás, antes que naciésemos. Dice, para nuestra enseñanza se escribieron. Lamentándolo mucho, hay un dicho por ahí que dice que nadie aprende con cabeza ajena. Y eso es lamentable. ¿Ok? Porque hemos sido llamados a prestar atención, ¿qué? Al consejo. Dice que en la multitud de consejos, dice la Biblia, está la sabiduría, está el entendimiento, está el saber cómo proceder correctamente. Y dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y le damos gracias a Dios porque cuando entendemos la palabra de Dios, sabemos que aún la muerte no es el fin. ¿Okay? Muchos que no tienen esperanza piensan que ya la muerte, aquí acaba todo. Se termina todo. Pero la Biblia no enseña eso. Cuando nosotros atendemos a lo que la Biblia enseña, a lo que nos dice, como dice, con paciencia guardamos ¿qué? La esperanza. Porque ese no es el fin, hay otro. Bueno o malo, dependiendo si hemos atendido al llamado de Jesús, a lo que Él nos ha mostrado. Así que vamos a orar para estructurar el texto de hoy y verlo en detalle. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por este día. Queremos darte gracias por tu Santo Espíritu, Señor, el cual tú nos has dado para enseñarnos, Señor, acerca de ti. Gracias porque, como dice tu palabra, Él es nuestro paracleto, es nuestro tutor, el que nos enseña, Señor, todo acerca de la verdad, que eres tú, Jesús. Y queremos en este momento pedirte, por favor, que nos concedas sabiduría para comprender este pasaje, para entender tu palabra, Señor, para que nuestros ojos espirituales sean abiertos, nuestro corazón también, Señor, se sensibilice para atender, Señor, a lo que tú has de enseñarnos en este día y que podamos prestar atención, Señor, para que podamos conducirnos de la manera correcta, Señor, de la manera adecuada a la cual tú nos has llamado, siendo sal y luz en esta tierra donde hay tanta mentira, donde hay tanta corrupción, donde hay tanta maldad, donde todo, Señor, va en dirección contraria a tu persona. Te damos gracias, Señor, por habernos llamado a ti, por habernos rescatado de las tinieblas a tu luz. Y te damos gracias, Señor, por este tiempo. A ti sea la honra y la gloria por siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a ver 3 enunciados, ¿ok? Y son los siguientes, a pesar de que no suena tan relacionado con el título, pero van a ver que después sí está. El primero es, ¿está Satanás poniendo algo en tu corazón? ¿Está Satanás poniendo algo en tu corazón? 2, si Jesús no te lava, no tendrás parte con Él. Y 3, debemos hacer lo que Jesús nos ha enseñado y dado ejemplo. Entonces comencemos con el primer enunciado.
¿Está Satanás poniendo algo en tu corazón? Pero quiero introducirme en el texto para que ustedes lo vean. Dice que antes de la fiesta de la Pascua, ya se acercaba, ¿verdad? Esa fiesta solemne para celebrarla. Recordemos que esos ya son los últimos días del Señor Jesucristo, porque después que Él hace todos estos eventos que vamos a ver del 13 más o menos hasta el 17, el capítulo 17, cuando ellos están en el aposento alto, ahí sucede varias cosas. Celebran la Pascua, se instituye la Cena del Señor, Jesús lava los pies a sus discípulos. Eso sucede antes de la cena y de la institución de la cena. Después Jesús tiene una oración en Juan 17, que es la oración más larga registrada de Jesús, que es la oración por los suyos y por los que han de creer. Y vemos que todo eso sucede en el aposento alto. Después de ellos se van al huerto de Getsemaní y ahí vemos cómo Judas ya llega con personas, con alguaciles, a aprender a Jesús y quiere entregarlo con un beso. Jesús le dice, con un beso entregas a tu maestro. Y entonces ahí ya son los últimos momentos, ¿verdad? En esa misma noche el Sanedrín se reúne, juzgan a Jesús, lo condenan. Ya en una mañanita temprano ya están donde Pilato pidiendo que lo crucifiquen, y ya en la tarde la crucifixión. Entonces ya no queda mucho tiempo en la vida terrenal de Jesús. ¿Okay? Y es por eso que dice ahí, antes de la fiesta de la Pascua, y dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado, y ya lo sabía desde hace mucho, ¿okay? Y ella lo estaba anunciando a sus discípulos a pesar de que ellos estaban cegados, ellos no entendían lo que iba a acontecer, pero Jesús sí lo sabía, ¿okay? En su naturaleza divina y en su naturaleza humana. Él sabía lo que iba a venir. Y dice, ¿verdad? Para que pasase de este mundo al Padre, o sea, para que Él regresara a casa, de donde había venido. Jesús había descendido de los cielos y ahora a través de este sacrificio de su muerte, ¿verdad? Él volvía a casa, a su lugar de honor, ¿okay? De toda esa gloria, de toda esa majestad que se había quitado para venir, de la cual se había despojado en cierta manera, porque Él sigue siendo Dios en todo momento. Pero dice que, ¿verdad? Él se humilló hasta lo sumo, y aquí vamos a ver cosas que reflejan eso, de su humillación total. ¿Okay? Y dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, pero no eran del mundo, recuerden, nosotros también somos amados por Dios, estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. La Biblia dice que somos del reino celestial, del reino de Dios, por eso se habla tanto en los evangelios del reino de Dios. Es importante entender ese término. Se habla una y otra vez el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Dios. Hay que entender eso, ¿okay? Porque nosotros somos del reino de Dios. Y cuando nosotros no entendemos eso, ¿verdad? No podemos entender lo que significa ser sacerdotes y reyes en ese reino. ¿Cómo nos ha constituido el Señor? Ser reyes y sacerdotes. Pero si no entendemos lo que es el reino de los cielos, no entendemos eso. ¿Okay? Estamos desprovistos. No sabemos cuáles son nuestras funciones como iglesia, como cuerpo de Cristo, como pueblo de Dios. Y dice aquí, ¿verdad? Los amó hasta el fin. Interesante porque Juan, nosotros ya llegamos a la mitad, vamos a decir así, de su exposición. Y se acuerda que dice un texto, a lo suyo vino y los suyos no la recibieron. Mas a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, hasta el 12 es cuando Jesús ha estado hablando a todos, ¿ok? Ha estado hablando a la multitud, ha estado hablando a los fariseos, ha estado hablando a los saduceos, a los escribas, ha estado enseñando en las sinagogas, ha estado enseñando en el templo, ha estado enseñando en aldeas, en otros pueblos, abiertamente. ¿Pero qué ha pasado? A pesar de que la Biblia dice que muchos han creído, la mayoría le ha rechazado. Pero desde el capítulo 3 en adelante, él ahora se va a dedicar ¿qué? A los suyos. Toda esta enseñanza, toda esta oración, todo lo que está sucediendo es ¿para qué?
para los suyos. Ya no aparece, vamos a decir, en escena pública, ¿ok? Ya no está predicándole a todo el mundo. Se está concentrando, ¿qué? En los suyos, a los cuales él amó. Y es interesante porque más adelante, ya hemos leído, porque Jesús mismo dice, yo sé a quiénes he elegido. Aquí volvemos al tema de la elección. El Señor escoge a los que han de ser suyos, ¿ok? No es que todos vienen a Él, sino que Él escoge los que van a venir en pos de Él. Y sigue diciendo el texto, ¿verdad? En el versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que él entregase. Entonces aquí vemos este primer enunciado. ¿Está Satanás poniendo algo en tu corazón? ¿Puso algo en el corazón de Judas? Sí. ¿Le hizo caso Judas a eso que le estaba poniendo Satanás? Sí, le hizo caso. Pero la Biblia nos insta, ¿verdad?, a no darle lugar, ¿qué? A Satanás. Eso está en Efesios 4:27. No deis lugar al diablo, dice la palabra de Dios. ¿Ok? Pero el texto dice que Judas fue influenciado por Satanás, ¿para qué? Para traicionar a Jesús. Y a veces uno lee eso y se incomoda, se molesta con Judas. Pero es el momento cuando uno ve eso de autoexaminarse. Cada uno de nosotros debemos examinarnos. ¿Ok? ¿Qué cosas podríamos estar haciendo nosotros que es un acto de traición a Jesús? Lo que te lleva a traicionar es tener algo en tu corazón a lo cual es de más importancia que Jesús. Cuando hay algo más importante que Jesús, eso te lleva ¿a qué? A cometer traición. Cuando tú no valoras lo que tienes y vas a otra cosa, ¿qué dicen? Eso es traición. Hoy que el mundo está convulsionado, Venezuela está convulsionada con muchas cosas, con todo este, ¿verdad?, pensamiento de Estados Unidos, Venezuela. ¿Qué dicen muchos de los que están gobernando aquí en Venezuela? A los que están ya olvidándose de ese amor a la patria y diciendo, es mejor que tengamos otro gobierno, otra... ¿Cómo dicen ellos? Estas personas son traidores de la patria. ¿Por qué? Porque ya esto no tiene valor. Ellos quieren otra cosa. ¿Qué quería Judas? ¿Quería Jesús? No, él quería el dinero. Y él dice, mira, tú estás siguiendo aquí, pero a ti te interesa tener dinero, ¿por qué no lo vendes? Y esa ambición, ese amor al dinero, lo llevó ¿qué? A traicionar a Jesús. Cuando otras cosas te interesan, tú traicionas a Jesús. Cuando tú tienes un tiempo para hacer algo, ¿a dónde vas? Supone que tú has dicho tu palabra, voy a ir, sí, no te preocupes que yo voy a estar ahí en esa reunión. Pero 2 horas antes, 3 horas antes, dice, mira, vamos al club, tal, dice que nunca hemos ido. Y tú, wow, sí, esta es mi oportunidad. ¿Y qué le dices tú al otro? Lo siento, no puedo ir. Pero ya tenías un compromiso. Ya habías hecho algo. ¿Pero qué? ¿Cometes? Traición. Lo deja porque eso te interesa más y te vas para allá. Y así muchas cosas. ¿Ok? Traicionamos cuando otra cosa toma ¿qué? El lugar de interés, de preeminencia, ¿verdad? Que nos atrae. Y así hizo Judas, ¿verdad? Y así podemos hacer muchas veces nosotros. Y esa traición puede ser a través de la desobediencia, el egoísmo, la indiferencia, el abandono en las cosas de Dios, la falta de palabra. Muchas veces el Señor oramos y decimos, Señor, ayúdame a esto y te voy a ser fiel. No sé cuánto a lo largo de su vida cristiana dice, Señor, si esto sale bien, yo te voy a ser fiel. ¿Y qué pasa cuando las cosas se solucionan? Somos infieles. Traición. Traición. ¿Ok? No, ¿verdad? En la historia se ve de muchos que debían ser leales y se convirtieron ¿qué?
Se dieron la vuelta y traicionaron. ¿Se acuerdan ahí de una mujer que se hizo reina a la fuerza? Mató a todos los herederos. Y cuando apareció el príncipe que estaba escondido y lo custodiaron, el sacerdote lo custodió y lo coronaron, ¿cómo gritaba ella yendo hacia el templo? ¡Traición, traición, traición! Dice, cuando la maten aquí, saquen y la matan allá afuera. Y la mataron. A veces nosotros vemos a Judas como traidor, pero ¿cuál es la realidad muchas veces? Que también nosotros muchas veces actuamos, accionamos, traicionando al Señor Jesús. Así que no debemos ver, ¿verdad?, solamente a Judas, el malo. Nosotros también debemos examinarnos a cada uno de nosotros que estamos, si dejamos a Satanás actuar, influenciarnos, vamos a traicionar a Jesús. Vamos a traicionar a Jesús. ¿Ok? Y ya no será que muere en una cruz y no va a morir, ¿qué? Como alguien importante en nosotros, en nuestra alma. Y debemos ser cuidadosos con eso. Dice el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Qué hermoso texto aparece aquí, dice, ¿qué le había dado el Padre a Jesús? Todas las cosas. ¿Verdad? Toda autoridad, todo poder, era Rey de Reyes, Señor de Señores. Miren, Jesús tiene que todas las cosas en sus manos, tengan eso presente. Dice, y que había salido de Dios y a Dios iba. Él hace algo que deja a todos boquiabiertos. Dice, se levantó, ¿verdad?, de la cena. Estaban cenando. No quiero entrar en este tema, lo podemos ver en otra oportunidad, pero recuerden que ¿cuándo se celebraba la Pascua? No era la Pascua, porque dices antes de la fiesta de la Pascua. La Pascua no se estaba celebrando esa noche. Pero muchos dicen que ellos estaban celebrando la Pascua. Ustedes ven los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, y que estaban celebrando esa noche en ese aposento alto, la Pascua. Jesús nos manda adelante y dice, preparen la Pascua. Y entonces, ¿qué pasó con Juan? ¿Es la Pascua o no es la Pascua? Entonces, hay una diferencia ahí que les invito a indagar, a investigar. Después puedo poner un audio o algo explicándoselo por el WhatsApp, pero es interesante porque hay discrepancia entre lo que dice Juan y lo que dicen los evangelios sinópticos. Y hay un debate entre los teólogos. ¿Era la Pascua o no era la Pascua? ¿Se anticipó Jesús en esta cena? ¿Era realmente la Pascua? Porque la está celebrando antes que los demás. Entonces, quiero que dejarle esa inquietud para que cuando leamos seamos cuidadosos. ¿Ok? Porque estamos leyendo claramente, antes de la fiesta de la Pascua, o sea, no era la fiesta de la Pascua, supuestamente, según Juan, hubo esa cena. O hay que cuidarse cómo se refiere Juan a ese antes de la fiesta que está diciendo, qué significa. Porque ahí dice que está relacionado con qué, con que él amó a los suyos. ¿Ok? Pero seguimos. Dice, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Recordemos también la parte cultural. La mesa no es como la que tenemos en casa. Una mesa alta, con sillas que entran ahí en la parte baja, sino que allá no había sillas. Era una mesa bien bajita, así estilo japonés, chino, ¿verdad? Todos esos a ras de casi del piso. Ellos se sentaban, ¿qué? A lo largo de la mesa. Entonces estaban como así acostados y los pies sobresalían hacia el lado. Ellos muchas veces estaban reclinados. Sabemos que Juan está muy cerca de Jesús, casi recostado sobre su pecho, no acostado sobre su pecho, pero estaba muy cerca de Jesús. Y ellos, ¿qué? Comían con las manos.
Ellos mojaban ahí, agarraban el pedazo de pan, agarraban parte del cordero y no es que estaban con el cubierto, con el tenedor, cortando cosas, ellos simplemente, es la costumbre, agarraban así. Y Jesús, ¿verdad? Se levanta, se quita su manto, va a un lugar, tal vez estaba ahí, ya en el lugar del aposento, estaba ¿qué? El agua, estaba un lebrillo, y tal vez todos lo habían visto, pero ¿qué? Nadie hizo nada. Cuando ellos llegaron ahí no había un esclavo. Recuerden que normalmente cuando uno llega a un lugar, en ese tiempo, ¿cuál era la parte cultural, verdad? El gesto de bienvenida, de atención al visitante, lavarle los pies. Es como si usted llega a la casa de alguien a visitarlo y, bienvenido, y te pasa la sala, te sientas, habla un ratico y te despachan. Y ni siquiera un vaso de agua te dieron. ¿Qué sería eso? Total falta de cortesía. Triste, ni un café te dieron. ¿Verdad? Entonces, ¿hay reclamos de Jesús en cuanto a eso a veces? En la Biblia sí. ¿Se acuerdan cuando él estaba visitando a Simón? Entró a casa de Simón, entró una mujer, le lavó los pies, enjugó con su cabello. ¿Y qué le dice a Simón? Simón, entré a tu casa y no me lavaste los pies. ¿Era que Jesús necesitaba que le lavasen los pies o se lo hizo por otra intención? Por otra intención. Es el cuidado que hay que tener en las cosas. No solamente hacer por hacerlo, porque tal vez la pudo hacer, pero si tú las haces con una mala intención, ¿qué pasa? Sigue siendo malo, aunque lo hayas hecho. ¿Okay? Entonces, Dios ve más tu disposición, tu corazón, antes que lo que estás haciendo. Porque tú puedes estar haciendo algo, tú puedes estar hoy aquí. Sí, estuve en la iglesia, pero ¿cómo estaba tu corazón? Eso es lo que el Señor está viendo. Estaba ahí porque me obligaron, porque tenía que estar esas 2 horas ahí ya. ¿Es la disposición correcta? No es la disposición correcta. Entonces debemos examinarnos. Entonces, ¿qué hace Jesús? Se levanta, busca el brillo, lo llena de agua, se acerca a sus discípulos y empieza ¿qué? A lavarle los pies. Increíble. Imagínense la escena de los discípulos, estarían como, ¿qué está haciendo el maestro? ¿Por qué está haciendo eso? Y no se cuenta nada, ¿verdad? No sé por quién comenzó, no sé por qué apóstol comenzó a lavar. Pero sabemos que se nombra cuando llegó a donde estaba Pedro. No sabemos si es el último. Pero ¿qué pasa cuando llega a donde estaba Pedro? Dice, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Cómo se ciñe uno? Aquí, con el cinturón o algo. Entonces imagínense el Señor Jesús ahí, lavando los pies, trayendo el pie aquí y enjugando los pies. Esta tarea era solamente dada a los esclavos de menor rango. ¿Ok? Si ustedes por lo menos ven en el Antiguo Testamento, José era un esclavo, pero él no estaba lavando los pies. Él era mayordomo. ¿Ok? Entonces, era tal vez el menos el que hacía eso. El de menos rango. Era aún cuestionado para el pueblo hebreo. Fíjense que se dice la tradición, no lo dice la Biblia, lo dice la tradición, de que cuando los hebreos alcanzaban una deuda muy grande y no podían pagar, ellos mismos se tenían que hacer esclavos por 6 años, según la ley, porque al 7º eran liberados. Si ustedes leen el Antiguo Testamento es así. Pero, ¿qué
hicieron los fariseos y eso? Pusieron una ley, una tradición humana que dice, ningún hebreo va a lavar pies, porque eso es denigrante. Eran esclavos que eran comprados afuera, de otras regiones, no hebreos. Porque un hebreo lavándole los pies a otro hebreo, eso era de lo último. Y ellos pusieron eso. Imagínense Jesús rompiendo aún aquí esa tradición. Siendo maestro, siendo alguien importante, influyente, está haciendo esto. ¿Que esto era qué? Humillarse muchísimo. Era humillarse muchísimo. Lamentándolo mucho, la gente no ha entendido el corazón de esta enseñanza, sino que dice, así como Jesús hizo, hagan. Y algunas iglesias hoy día, ¿qué practican? El lavado de los pies. ¿Eso fue en verdad lo que instituyó Jesús? No. No. O sea, al final, no lo entendieron en ese momento y todavía no lo están entendiendo. Recuerden como dice, más lo entenderás después, pero ellos parece que al día de hoy no lo han entendido. No han entendido lo que el Señor hizo, lo que quiso explicar, lamentándolo mucho. Porque Jesús aquí nos dice, de ahora en adelante, iglesia, todo el mundo, llévese su pañito y por turno hacemos una lista y comenzamos el próximo domingo, comienza Ivonne o comienza Taía a lavar los pies a todos los hermanos. Pero ¿qué haríamos nosotros antes de venir el domingo? Se darían un baño y se lavarían los pies antes de venir para acá. Porque le daría pena esas uñas feas, chuecas, los pies sucios. Tal vez antes de venir para acá te irías a hacer un tratamiento de pedicure. Irías con los pies todos así relucientes, sin callos, todo bien bonito. Dices, oh, qué lindos pies tiene la hermana. Porque somos orgullosos. Y el problema es que no tiene que lavar los pies, hay que lavar el corazón. ¿Vamos entendiendo? El corazón hay que lavar, no los pies. Y sigue diciendo, ¿verdad?, la palabra de Dios. Entonces vino a Simón Pedro, parecía que fuera el último, porque los demás aquí no hay ningún reporte de que hayan dicho algo. Pero recordemos el personaje. ¿Pedro era qué? Impetuoso, impulsivo, actuaba a veces por emoción. Y cuando el Señor se acerca, ¿verdad?, dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Tú que eres el maestro, el Mesías, me vas a lavar los pies a mí? Hay una reacción como que no quería. No sabemos si los demás voluntariamente pusieron el pie para que se le lavase o se resistieron. Pero vemos aquí a Pedro, ¿qué? Resistiéndose, objetando. ¿Tú me lavas los pies a mí? Y vamos a ver entonces el punto número 2. Si Jesús no te lava, no tendrás parte con Él. Si Jesús no te lava, no tendrás parte con Él. Dice el versículo 7, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Imagínense, hay una doble negación. ¿No me lavarás los pies? Jamás. Se estaba rehusando. Entonces, ¿qué hace Jesús? Le dice, Pedro, cálmate. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y Jesús está anticipando lo que va a hacer después. Porque esto es parte de su humillación, pero su humillación completa, ¿dónde es? En la cruz. Su humillación completa es en la cruz. Pero aquí ya empieza, ¿qué? A demostrar eso, la humillación completa. Porque hemos leído que los amó, ¿qué? Hasta el fin.
¿Se acuerdan? Los amó hasta el fin. Y cuando dice el fin, hay que tener cuidado porque es simplemente mientras estuvo aquí en la tierra, en su vida terrenal, vamos a decir así, ¿ok? En su misión. Pero, ¿lo sigue amando? Por supuesto. Su amor es eterno. Gloria a Dios. ¿Ok? Ese amor no tiene fin. Es diferente al amor que nosotros profesamos. Nosotros amamos a alguien ¿hasta qué? Hasta que nos traicionan. Hasta que nos traicionan. Yo tengo ahí un testimonio de mis tíos que están allá en España. Hay uno de ellos que le hizo la cruz a mi hermano menor por algo que sucedió tiempo atrás, no lo ha perdonado y no lo quiere ni ver. ¿Okay? Entonces, ¿por qué hace eso? Porque se siente traicionado. Y cuando se siente traicionado, ¿qué pasó con el amor? Hasta aquí llegó. Ahora hay enojo, hay molestia, todas estas cosas que hablamos antes, pero si llega la hora de la muerte, tal vez esa persona empiece ¿qué? A cambiar y dice, tengo que perdonar, tengo que llamar a un sacerdote si es católico para confesar mis pecados, porque creo que estoy sucio, creo que no estoy limpio y necesito limpiar mi conciencia, porque no tengo paz con Dios. Y muchos se sienten así, ¿verdad? Culpables. Cuando están ahí en el lecho de muerte, empiezan a pedir perdón, a llamar a alguien. ¿Dónde está fulano? Y que no lo he visto, tráiganlo. Ojalá llegue a tiempo. Imagínense si se ha ido del país. Si no tiene el pasaje para regresar. Hazme una videollamada por lo menos. Necesito hablar con esa persona. Entonces todo eso es problema en el corazón, orgullo, ¿verdad? Porque ya desde hace mucho tal vez podría haber ¿qué? Solucionado ese conflicto, ese problema. Y dice, ¿verdad? Aquí, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y está hablando de la limpieza por la sangre de Cristo cuando fue crucificado. Eso es lo que nos limpia de toda manera. ¿Ok? Lo que limpia el pecado es ¿qué? Es la sangre de Cristo. Amén. Dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Okay? Pero después vemos que la palabra de Dios va limpiando ¿qué? Nuestros pies. Porque en ese caminar diario de fe hacemos cosas indebidas, nos ensuciamos. Y es por eso que entonces en el Salmo, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo inspiró toda la palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Y qué dice el Salmo? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con la sangre de Cristo? No. Con guardar tu palabra. ¿Ok? Con guardar la palabra de Dios. ¿Y cómo es eso? ¿Usted tiene una Biblia ya y se va a lavar los pies? No. Es leyéndola, obedeciendo, tú limpias tu caminar. No perdonaba, pero la Biblia te dice perdona. No sé si tú quieres, es porque yo te digo que perdones porque yo te he perdonado. Porque tú puedes decir, ¿por qué tengo que perdonar? Así, muchos, cuando le cuestionan algo, dicen, ¿por qué yo tengo que hacer eso? ¿Y qué nos dice Dios? Perdona. Y yo puedo decir, ¿pero por qué tengo que perdonar? Porque yo te perdoné. Y te perdoné una deuda más grande. ¿Se acuerdan la parábola? Cuando a alguien le debía 10,000 denarios. ¿Qué hizo el rey? Le perdonó la deuda. Y salió y se consiguió un consiervo y lo ahogaba. Le agarraba ese cuello y págame lo que me debes. Me debes 10 denarios. Y le habían perdonado ¿qué? 10,000. Y cuando usted ve todo lo que el Señor enseña ahí, dice el perdón. No lo perdonaste. Y yo te perdoné una gran deuda. O sea, ¿qué excusa tenemos nosotros para no perdonar? Si Dios nos perdonó. Cuando tú quieras perdonar a alguien, recuerda, ve allá. Dios ya te perdonó ¿qué? Una gran deuda. Y por eso cuando nosotros leemos el Padre Nuestro que dice, perdona nuestras ofensas como nosotros hemos perdonado. Es el deber. Yo voy a perdonar también.
Así como he recibido tu perdón, yo voy a perdonar. Yo te voy a obedecer. Yo voy a guardar tu palabra. Voy a mantener mis pies ¿qué? Limpios. Y caminar santo. Obedeciéndote. Pero ¿qué dice al final? Porque dice, ¿verdad? Amén. Y después dice más adelante, porque si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, ¿qué pasará? Tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Y volvemos a la parábola. ¿Qué pasó? Este hombre no perdonó. Le dijeron los siervos del rey, mira, sucedió este hecho allá afuera. Este hombre agredió. Tráemelo otra vez para acá. Y lo presentan otra vez ante el rey. Y dice, ¿qué pasó, fulano? ¿Por qué tú no perdonaste a tu consiervo? ¿Yo no te acabo de perdonar una gran deuda? No, pero es que, bueno, esa gracia, esa misericordia que yo te extendí es quitada. Vas a la cárcel y hasta que no pagues el último denario no sales de ahí. Imagínense. ¿Todo eso por qué? Por no perdonar. Por no perdonar. Entonces, ¿con qué nosotros limpiamos nuestros pies espirituales, vamos a decir así, cuando caminamos? Con la palabra de Dios. Pero lo que dice aquí Jesús, ¿verdad? Que se está anticipando, dice, el que está lavado. ¿Y con qué hemos sido lavados? Con la sangre de Cristo. ¿Ok? Con la sangre de Cristo. Pero hay que tener cuidado también cuando la gente se va al extremo. Agarran la sangre de Cristo como ¿qué? Como un eslogan. Y muchos por ahí, sobre todo nuestros hermanos pentecostales que dicen, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y empiezan a orar y a reclamar todo, liberaciones, fuera demonios, ¿con qué? Con la sangre de Cristo que tiene poder. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que a veces venían los discípulos y dicen, no hemos podido sacar esos demonios. No, porque tienes que orar y ayunar. No es que vas a gritar, la sangre de Cristo tiene poder. O sea, tienes que estar ¿qué? En una relación santa, armoniosa, cercana a Dios. Porque al final el que va a sacar el espíritu no eres tú. Es Dios. A través de tu petición. ¿Ok? Todos los espíritus que había en las personas, venían los padres y decían, mira, ten misericordia de mi hijo que es atormentado por este espíritu y es echado al fuego y para acá y para allá, y se lo piden a Jesús. Y es Jesús que lo saca. Es Jesús que lo echa fuera. Y siempre va a ser así. ¿Ok? ¿Y por qué podían hacerlo los discípulos? Porque Jesús le había dado ¿qué? Esa potestad. Le había dado poder para sacar espíritus. Pero ¿qué le decía al final? No se gocen en eso. No se gocen en ese poder que han recibido. Alégrense y estén cuidando de que sus nombres estén ¿qué? Que estén escritos en el libro de la vida. Porque para eso vino Jesús, ¿verdad? No para sacar demonios, no para sanar enfermedades físicas, sino ¿para qué? Para salvarnos. Él vino para salvarnos. Gloria a Dios. Entonces dice, ¿verdad? Jesús a Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y Pedro quería estar con Jesús, a pesar de que él no estaba entendiendo del todo esto. Y dice que va de un extremo a otro. ¿Qué acaba de decir? No me vas a lavar los pies. Jamás. ¿Se acuerdan de eso? Lo acaba de decir. A mí no me lava los pies. Jamás. Ni ahora, ni mañana, nunca. Jesús le dice, Pedro, calma. Si no me permites hacer esto, no tendrás parte conmigo. Ahora, ¿qué dice Pedro? Bueno, báñame. No los pies, todo el cuerpo. La cabeza, el cuerpo, completo, báñame. Dice, de un extremo al otro. ¿Cómo se sentía Pedro? ¿Cómo estarían los pies de Pedro en ese momento? ¿Sucios? Sí, igual que los de todos. ¿Por qué? Porque esos caminos de ese entonces eran ¿qué? Polvorientos.
No usaban zapatos tenis como nosotros, que con medias, y nos cubríamos con esos zapatos que se ensucia el zapato, no los pies. Eso eran sandalias. Y esos pies se llenaban de polvo, de tierra. ¿Ok? Y sí, los tendría sucios. ¿Y se acuerdan cuando Jesús les ayuda en la pesca milagrosa? ¿Qué hizo Pedro? Él se postra ante Jesús y le dice: apártate de mí, que soy pecador. Veían a Jesús, ese poder que hizo, ese milagro que hizo, y él se sentía ¿qué? Pecador, sucio. Apártate de mí, porque soy pecador. O sea, un pecador, cuando es consciente, no es que se acerque a Jesús sino más, porque siente que es impuro. Y alguien impuro, alguien que está sucio, no puede acercarse a algo que está ¿qué? Puro. Normalmente aquí en la tierra, cuando tú juntas algo impuro con algo puro, dañas lo puro. Jesús no podía ser contaminado. Gloria a Dios. A pesar que Él viene a salvar y a limpiar los pecadores, Él no se contamina. Al menos que Él quiera tomar en sí el pecado de ellos, que fue lo que hizo en su humillación. Él, sin pecado, puro, ¿verdad? Se hizo pecador. Sin haber cometido pecado, porque no eran sus pecados. Eran los pecados de cada uno de los que había amado desde el principio, a quien Él había elegido. Amén. Entonces fíjense cómo cambia y dice: es que no solamente necesito los pies, necesito que me limpies ¿qué? Todo. Límpiame todo. Y así nosotros deberíamos pedir también. Porque a veces, Señor, límpiame de esto, de este orgullo. Y de todo lo demás, ¿qué pasa? ¿No lo vamos a limpiar? Es como cuando alguien va a limpiar su casa y dice: mira, ven y visita, limpia. Y está la mesa ahí de madera, le pasan tal vez un pli de arriba, el paño, y pasan arriba. ¿Y qué pasa con la parte de abajo, las paticas y eso? Lo dejan sucio, con telaraña, con polvo. Pero si tú quieres limpiarlo bien, tienes que cuidar cada detalle. Limpiar aún los sitios que no se ven. Porque a veces nosotros queremos limpiar simplemente nuestra apariencia, lo que los demás ven. Y lo que no ven, y lo que sí ve el Señor, no va a ser limpio. No, eso no es limpio, eso nadie lo ve. Saco todos estos cachivaches, lo meto al cuarto y cierro la puerta, nadie va a entrar al cuarto. No importa. No importa que esté desordenado el cuarto, ahí nadie va a entrar. No, Jesús sí entra ahí. ¿Y cómo está? Vuelto leña. Un desastre. Ahí también Jesús tiene que limpiar, ¿verdad? Hay que darle permiso para que limpie, perdón, cada parte de nuestro ser. Completo, hay que decir como Pedro: lávame completo. No me dejes medio limpio, límpiame completo. Gloria a Dios. Dice el versículo 10, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Yo les pregunto, ¿estaban limpios? ¿Cuándo fueron limpiados? Si estamos hablando de la sangre de Cristo, todavía Él no la había derramado. Qué interesante, ¿no? Pero Jesús ya daba, eso era un hecho. Él sabía dónde iba. Él sabía que todo eso se iba ¿a qué? A cumplir. A pesar que vamos a ir viendo más adelante como ser humano: Padre, si es posible, pásame esta copa, si no tengo que morir. Pero sí, Él iba a morir. Y sus discípulos, ¿verdad?, estaban limpios por la obra que Él iba a hacer. Así como a veces nosotros decimos: ¿somos santos? Y muchos dirán: no, yo todavía no soy santo, yo cometo muchas faltas. Pero ¿cómo nos ve Dios? Santos. Nos ve santos. Él los ve santos. A pesar que nosotros estamos ¿qué? En el proceso. Vamos hacia allá. Aquí ellos iban.
Pero ya el Señor los considera ¿qué? Limpios. Gloria a Dios. Limpios. ¿Ok? Dicen no todos. ¿A quién se refería con el no todos? ¿Jesús le lavó los pies a Judas? Sí. Sí, se los lavó. Claro que se los lavó. ¿Sabía que lo iba a traicionar? Sí. Sí. ¿Lo perdonó? ¿O no lo perdonó? Por esa traición. Todos se quedan callados. ¿Cuál será la respuesta? Sí lo amó. Porque si el Señor nos llama y nos da mandamiento de amar a nuestros enemigos, Él tuvo que darnos el ejemplo. Y a pesar que Judas aparece como un enemigo que lo traiciona, ¿qué pasa con Jesús? Lo amaba. Lo amaba. ¿Lo podía perdonar? Sí, pero ¿cuál fue el problema? Él no le pidió perdón. Él no vino en arrepentimiento. El problema no estaba en Jesús. El problema estaba en Judas. ¿Me siguen? Pero lo amó. Él le lavó los pies. Lo amó hasta el final también. El que lo traicionó fue Judas. ¿Ok? Jesús no lo traicionó jamás. Él nunca le falló. El que le falló fue Judas. Y Jesús nunca hace nada indebido. Como vemos en 1 Corintios 13, el amor es Jesús, es Dios. ¿Y qué dice? No hace nada indebido. Dice, y que no busca lo suyo, ¿verdad? ¿Qué deben estar haciendo los discípulos ahí? Jesús, déjale el brillo ahí, déjala agua ahí tranquila. Siéntate, recuéstate que ya te vamos a lavar los pies. Y te vamos a lavar 12 veces los pies. Cada uno de nosotros lo vamos a lavar. Voy a ser bien bonito, pero eso no sucedió. Ay, Jesús, lávame los pies. Y así muchas veces creemos en Dios, ¿verdad? Qué bueno que tengo un Dios, pero lo vemos como el que es mi siervo. Haz lo que te digo. Y ahora necesito esto, y me gustaría tener esto, y quiero esto, y es como que, ¿verdad, Jesucito? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? No, es que nosotros a veces creemos ser dioses, ¿verdad? Y está mal. El único Dios verdadero es Jesús, ¿verdad? Jesús porque es el Dios visible. ¿Se acuerdan? Hablamos de eso. A veces nosotros podemos decir como Felipe, muéstranos al Padre. ¿Y qué nos va a decir Jesús? La misma respuesta que le dio Felipe. ¿Tú quieres ver a Dios? Soy yo. ¿Tú quieres ver al Padre? Está reflejado en mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Felipe, si tú me conoces, tú conoces al Padre, porque yo le he dado a conocer. Hay que entender eso. Uno dice, no, pues, ok, Jesús nos lleva al Padre. Yo quiero ver al Padre. Vas a ver a Jesús, porque para eso Él se mantiene con cuerpo. ¿Se acuerdan? Él se fue al cielo con cuerpo. Y nosotros vamos a ver a Jesús. Vamos a ver a Jesús con su cuerpo, con el que se fue. Este mismo Jesús que fue llevado al cielo, es el que va a volver. Y ese Jesús es el que vamos a ver. Dice el versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Si yo hiciera esa pregunta después de haber lavado los pies en mi casa, dice, mi papá está loco. Se supone, me lavaste los pies. Porque ¿qué acabas de hacer? Lavarnos los pies. Y él pregunta, ¿saben lo que le acabo de hacer? ¿Cuál es la respuesta? Sencilla, pero sin pensar mucho. Nos lavaste los pies, Jesús. Jesús, ¿para qué está haciendo esa pregunta? Para llevarlos más allá, para que reflexionen. ¿Qué enseñanza hay detrás de esto? ¿Qué enseñanza hay detrás de esto? Y eso nos lleva al tercer punto para terminar. Debemos hacer lo que Jesús nos ha enseñado y dado ejemplo. Debemos hacer lo que Jesús nos ha enseñado y dado ejemplo.
Entonces fíjense cómo dice, ¿sabéis lo que os he hecho? Una respuesta simple sería, nos acaba de lavar los pies. Esa no era la respuesta que quería Jesús. ¿Ok? Él dice, vosotros me llamáis maestro y Señor. Y decís bien, lo dicen bien. Porque lo soy. Es una verdad. Pero ¿cómo lo sienten? Porque tú lo sabes, pero ¿cómo lo vives? Hay una gran diferencia. Tú sabes que soy maestro, ¿sí? Tú sabes que soy el Señor, sí. Y es verdad, Jesús dice, es verdad. Pero ¿cómo lo viven? ¿Qué significa eso que ustedes dicen en sus vidas? Pues si yo, el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Y si uno lo toma también literal, dice, bueno, aquí está, Jesús lo mandó. Todos tenemos que lavarnos los pies. Porque Jesús lo dijo. Y sigue diciendo, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hiciereis. Y es interesante que en los evangelios sinópticos, cuando ustedes leen, antes de llegar ahí, había sucedido algo con los discípulos. Estaban discutiendo entre ellos. Estaban discutiendo. Iban de camino y estaban discutiendo. ¿Y saben de qué discutían? ¿Quién era el mayor? ¿Quién era el mayor? ¿Quién era el más importante? Y como a Jesús no se le escapa nada, ¿quién era el mayor? Él era el mayor. ¿Y qué hizo el mayor? El más importante. Se hizo como un siervo. Se humilló. ¿Qué le estaba enseñando a los discípulos? Le estaba dando parte de respuesta al problema que estaban ahí. Ellos discutiendo camino para allá. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el más importante? Si llevamos registro, a ver, Pedro, ¿cuántos demonios echaste esta semana? 5. No, yo eché 10. Muchos hoy se creen espirituales llevando también registro y dicen, ¿a cuánto has predicado hoy? Mira, yo prediqué a 20 personas. Y ese se cree más espiritual que aquel que le predicó a 3. ¿Está en eso? La verdadera espiritualidad, la verdad del vivir cristiano no está en eso. No está en el mucho hacer. Está en cuánta presencia de Dios tienes. Cuánto te acercas. Cómo es tu relación con el Señor. Eso es lo más importante. Y es lo que más descuidamos. ¿Ok? Y dice, el siervo no es mayor que su Señor. Y si el que es Señor se humilló, ¿qué nos está enseñando el Señor? Que debemos ser humildes. Él nos dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde, ¿de qué? De corazón. De corazón, porque ahí radica todo, en el corazón. ¿Se acuerdan lo que hemos estado hablando? ¿Qué debemos lavar? El corazón. ¿Qué debemos atender? El corazón. No lo exterior, no lo físico. Jesús reclamó muchas veces a los religiosos, y no debemos ser cuidadosos de no ser religiosos. ¿Qué le decía a los fariseos? Ustedes están limpios por fuera, pero están podridos por dentro. Son como sepulcros blanqueados. Sí, están limpios por fuera, pero son sepulcros. ¿Y por dentro qué hay? Todo podrido, huesos, descompuesto. No hay vida, es muerte.
Entonces, en nuestro corazón, ¿qué hay? ¿Vida o muerte? La falta de perdón es muerte. El orgullo es muerte. La vanagloria es muerte. Eso es lo que hay en tu corazón. Falta de perdón, soberbia, orgullo, envidia. Puedes aparentar por fuera ser cristiano, estar limpio. Pero por dentro, ¿qué dice el Señor? Huele mal. Huele mal. ¿Se acuerdan hace poco con Lázaro? Jesús fue al sepulcro y dice, quiten la piedra. Y dije, no, no. Hiede ya. Hiede. ¿Qué sucedería si, verdad? Viene el Señor y dice, quítale la piedra ahí a Ricardo del corazón. No, que hiede. Todo lo que está dentro ahí, oh, horrible. Jesús dice, no importa, si me lo está entregando, yo lo voy a traer a la vida. Gloria a Dios. Le voy a dar vida a eso que está muerto. Es hermoso, porque hay vida en Jesús. Pero tienes que venir a Él. Y sigue diciendo, ¿verdad? Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No sé si las saben. O sea, que la vida cristiana es ¿qué? Es hacer la voluntad de Dios. Cuando dice guardar mi mandamiento, es cumplir mi mandamiento. No es solamente me lo sé. Sí, yo me sé los 10 mandamientos. ¿Y? Si cometes adulterio, si no honras a tu padre o a tu madre, no sirve de nada. No lo estás guardando. Una cosa es saber, otra cosa es hacer. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que hagas. No tanto que sepas. Porque el saber sin hacer no sirve para nada. ¿Sí? Porque si hay aquí un edificio caído y dice, yo sé cómo construir eso. Ay, pues, no, bueno, yo sé cómo hacerlo, pero no reconstruye, no levanta la muralla. ¿Verdad? En el tiempo antiguo las murallas que defendían a la ciudad, yo sé cómo reconstruir el muro, pero si no lo hace, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando lleguen los enemigos? Van a hacer daño. Entonces, si sabes, haz. Si el Señor nos está enseñando, ¿verdad? Cada domingo, en cada estudio, en cada meditación, ¿qué vamos a hacer? Obedecer y accionar. Bienaventurados seréis si las hiciereis. No si las sabes. Eres bienaventurado, sumamente feliz, plenamente lleno de gozo, si las haces. Dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda. ¿Y qué es lo que va a suceder? Él se va a humillar aún más. Va a morir en la cruz. Va a ser traicionado no solamente por quién, por Judas, hermanos, examinémonos. Judas lo traicionó vendiéndolo. Está en el huerto de Getsemaní, ¿se acuerdan? Lo vamos a ver después. Pedro, ¿qué había dicho? Porque lo vamos a ver más adelante. Jesús dice, todos se van a avergonzar de mí. Me van a abandonar. En otras palabras, ¿se acuerdan? Parte del abandono es traición. Ustedes van a buscar lo suyo, se van a esconder. ¿Y me van a dejar qué? Solo. ¿Y qué dice Pedro? ¿Yo? ¿Estás hablando de mí? No. Yo jamás te voy a traicionar. Si a ti te apresan, no irás solo, yo voy contigo. Si tú mueres, que a mí también me maten. Es fácil decirlo. Pero a la hora de la verdad, ¿qué dice Jesús? Pedro, no me vas a negar una, ni dos, sino 3 veces. Vas a decirle a todos los que están por ahí preguntando que tú no me conoces. Que no tienes nada que ver conmigo. Que
Qué triste, ¿no? Muy triste. Entonces dice, se los voy diciendo desde ahora, antes que suceda, pero va a suceder. ¿Y qué dice Proverbios cuando alguien da aviso de algo? ¿Para qué te lo dice antes? Para que te prepares. ¿Verdad? Es para que te prepares. Dice, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Que yo soy Dios. Todos se los he dicho. Y también el 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. ¿A quién iba a enviar el Señor Jesús después? A sus discípulos. ¿A qué? A predicar. Y cuando ellos recibieron la palabra de esos apóstoles, ¿a quién iban a recibir? A Cristo. ¿Sí? Pero después dice, y el que me recibe a mí, a Jesús, recibe al que me envió, o sea, recibe al Padre. El que cree en el Hijo, cree en el Padre que le envió. El que niega al Hijo, niega al Padre que le envió. El que niega al que lleva el Evangelio, aquí está negando a Cristo. Y al negar a Cristo, niega al Padre. Es una cadena. ¿Ok? Entonces, qué hermoso es que Jesús, ¿verdad?, nos enseña aquí que Él es el Señor. Él es el Maestro. Y nos ha dado ejemplo. ¿Sí? De que nosotros debemos, ¿qué? Humillarnos. Primeramente ante Él. A ser humildes, no soberbios, no altaneros. Es la única forma de alcanzar, ¿verdad?, que Dios obre a través de nosotros para librar a muchos pueblos. ¿Qué pasa con Moisés? Dice que desde su niñez, desde pequeñito, hasta su edad adulta, se formó ¿dónde? En Egipto. En las mejores universidades, con la mejor instrucción, a un militar. Porque los príncipes eran guerreros. ¿Se acuerdan? ¿Era un hombre humanamente capacitado para ser un libertador? Sí. Sí, humanamente sí. Y él pensaba en sí mismo que sí, porque empezó a tomar por su mano justicia. ¿Se acuerdan cuando el egipcio estaba dañando al hebreo? Lo mató. Lo mató. Y después cuando dos hebreos estaban riñendo, ¿qué les dice? No peleen entre sí, son hermanos. ¿Y quién te ha puesto a ti como legislador nuestro? ¿Qué te crees tú quién eres? ¿Le servía a Dios así? ¿Con su orgullo, con su altanería? No. Se descubre, se va al desierto 40 años. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué hizo Dios con Moisés? Lo transformó. Lo hizo el hombre más manso sobre la tierra, dice la palabra de Dios. Manso, como Jesús. ¿Verdad? Hemos dicho, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y cuando ya estaba manso, le dice, ¿verdad? Moisés, te he escogido como líder. ¿A mí? No, yo no puedo. ¿Cómo que no puedes? ¿No? Me siento inútil. Bueno, yo te necesito así. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué? Porque ahora todo lo que tú creas que debe suceder me lo vas a pedir a mí, no lo vas a hacer tú. Así es como yo te quiero. Y así el Señor nos quiere a cada uno de nosotros. ¿Verdad? Humillados ante Él. Humildes ante Él. Estos con su soberbia, quien es el mayor, nunca se iban a lavar los pies los unos a los otros. Pero el problema no era que se lavasen los pies, porque podían lavarse los pies con orgullo. Y eso no servía. Entonces, ¿cuál es la enseñanza del corazón de lavar los pies? No es hacerlo en la iglesia, no es hacerlo una y otra vez. Es que examinemos nuestro corazón. Hay orgullo, hay altanería, o en verdad somos humildes, nos humillamos, no nos creemos nada, ¿verdad? Porque Jesús, siendo ¿qué?
el Señor de señores, dice que en sus manos, ¿qué tomó? Un lebrillo y una manta. Pero que habíamos leído, ¿se acuerdan? Al principio, que se le había dado en sus manos. Todas las cosas. El Padre le había dado todas las cosas. Todas las cosas. En el cielo y en la tierra, todo le pertenece a Él. Y siendo el Señor de todas esas cosas, va a agarrar un lebrillo para hacer eso. Entonces seamos humildes, hermanos. Vengamos al Señor. Y Dios permite que más pronto que tarde aprendamos lo que Él nos ha querido enseñar. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno, eres bondadoso, eres el Señor de señores, eres nuestro Maestro. Ayúdanos a aprender de ti, Señor, cada día. Te pedimos que nos limpies, Señor. Limpia nuestro corazón, cada rincón, Señor. Que todas las cosas, Señor, sean expuestas a ti. Que tú puedas, Señor, entrar libremente. Que no pongamos resistencia, Señor, para que tú puedas limpiar cada rincón de nuestro corazón. Cualquier telaraña, cualquier cosa que esté ahí mal, Señor, puede ser quitada. Ayúdanos, Señor, a amarte. Gracias por la forma como tú nos has amado, Señor. Queremos aprender de ti, Padre, que eres, oh Señor Jesús, manso y humilde de corazón. Te pido por esta congregación, Señor, te pido por mí. Obra en nosotros, Señor. Necesitamos de ti cada día. Permite que estas cosas no se nos olviden, Señor. Y que no hagamos cosas que en verdad sean como lo que hizo Judas, dejando que Satanás ponga cosas en nuestro corazón para que nosotros te traicionemos. No lo permitas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.